Estamos de regreso con ATV Más y le damos la bienvenida de inmediato a nuestro invitado, Paulino Duarte. Él es abogado, muy feliz de que nos acompañe hoy. Gracias, gracias. Para mí es un placer estar aquí y poder compartir con ustedes y todos sus seguidores que sé que esperan este programa. Sí, nosotros quisimos traerlo principalmente porque desde hace varias semanas en el país se ha hablado mucho de un caso de estafa inmobiliaria. Entonces, como usted tiene experiencia en casos de ese tipo y tiene trayectoria en ese sentido, quisiéramos comenzar a hablar un poquito sobre cómo evitar ese tipo de estafas, cuáles son las consecuencias no solamente económicas que sufren los involucrados, como las psicológicas que bien mencionaba antes de que comenzáramos, y dejar una pauta a la gente sobre una perspectiva tal vez un poquito diferente de este tipo de estafas y cómo podrían accionar a diferencia de lo que ya se ha visto en los medios de comunicación. Bien, mira, hay algo que debemos comenzar por los principios. Hiciste una pregunta muy importante, ¿cómo evitar, cómo identificar que yo estoy haciendo una buena inversión para que no me estafen? Lo primero es que hay un problema. El dominicano no le gusta dejarse asesorar. Yo he visto personas, como abogado que soy, que hacen negociaciones de 30, 40 millones de pesos, pero no se acercan a un profesional, en este caso de la materia del derecho, para que le diga si la inversión que ellos van a hacer es correcta. Una, dos, para que le haga un due diligence, porque después que tú quieres comprar una propiedad, vive en el extranjero, si te das cuenta, creo que la mayoría, más del 90% de las personas que estafó la inmobiliaria IndusArc, que es inmobiliaria y arquitectura, eran gente fuera, gente que viven trabajando, dominicanos que se fueron por un sueño y dieron su vida, ahorraron su dinero y lógico, no conocen la maldad tan voraz que hay en este país y humildemente comienzan a abonar su dinerito y le dan este dinero a estas personas porque son estafadores. Entonces, lamentablemente, usted que me está escuchando, si está en este problema y si es parte de las víctimas, hay una situación muy delicada en cuanto al aspecto de que, ¿qué vamos a hacer? Ahora lo tenemos preso. ¿Qué viene después? ¿Voy yo a conseguir mi dinero? ¿Se van a pagar ellos con cárcel lo que me deben? Ese es un punto y lo vamos a ir aclarando a nivel del programa, pero lo que toda persona interesada en comprar una propiedad inmobiliaria, lo primero es asesorarse de un abogado para que ese abogado identifique la designación catastral que es la parcela o solar en la que se va a construir. Número dos, para que identifique si ese inmueble es de la constructora que te dice que está vendiendo, si ella es la propietaria. Y número tres, si ese inmueble realmente no tiene ningún gravamen, no tiene ninguna hipoteca o se está vendiendo en pública subasta, porque esos son otros medios de estafa. Y eso que yo te digo es una diligencia que hace un abogado en menos de 3 días. Y el cliente invierte su dinero seguro. En este caso, la prensa reseña que eran tan bárbaros, porque fue una asociación real de malhechores, fueron tan bárbaros que uno de los inmuebles, la Torre Ruth I, creo que fue, avanzaron 100,000 pesos por el solar. Y sin haberle pagado al dueño que costaba 6 millones, comenzaron a poner carteles, comenzaron a crear un render. Y como los medios digitales son tan fabulosos, como la vista se impresiona, porque eso es como el amor entra por los ojos. Cuando tú ves este render precioso, ahí que yo voy a vivir, mira cómo están recogiendo la basura, mira las cámaras que están, todo eso lo monta una persona en 10 minutos. Entonces, esas personas que están trabajando creen que eso es así. Entonces, dan su dinero, pero están comprándose un problema. Entonces, daban 100,000 pesos o avanzaban una cantidad muy ínfima con una compañía que tiene como capital constituido 100,000 pesos. 1,000 acciones de 1,000 pesos cada una. Si, los abogados no saben mucho de matemáticas, pero para que no se burlen de nosotros. Pero óiganme esto, si nos vamos a la ley 479,
La ley 479 de sociedad dice que los accionistas de una empresa, que la que debe el dinero es la compañía, porque la compañía fue que contrató contigo, y que en un caso de insolvencia los socios responden hasta la concurrencia de sus acciones. En este caso, Rivera Ledesma, que es la cabecilla, sí, era propietario de 20 acciones. O sea, tenía una inversión de 20,000 pesos y su esposa actual tenía 80,000 pesos, que era el 80%. Si nos fuéramos a aplicar la ley, él nada más respondería hasta la concurrencia de 20,000. Y tú estás hablando dice la reseña, casi de 800 millones de dólares. Ahora bien, la empresa no puede ir presa porque es una ficción de la ley. ¿A quién se le impone la prisión? Lógicamente, a esta persona. Pero tú que te fuiste a trabajar, porque no veías futuro en tu país, duraste trabajando 30 años y tu ahorro de tu pensión lo invertiste con esta persona, ¿te vas a conformar con que él está preso? ¿Tú quieres que te devuelvan tu dinero? Y no solamente tu dinero, el dinero tiene un valor en el tiempo. Si yo te di un dinero para comprar una propiedad y esa casa yo la compré en 90,000 dólares, que era lo más económico que él vendía, ¿cuál es el valor en el 2021 cuando yo te lo di? ¿Y cuál es el valor cuando tú se supone debiste haberme entregado? ¿Qué cuesta ese inmueble? Porque para yo poder tener la plusvalía de mi dinero y la indexación del dinero, se supone que debe entonces darme lo que valdría ese inmueble al momento de que tú debiste habérmelo entregado. Y una pregunta, además de esas tres cosas que debería hacer la gente para evitar caer en una estafa, cuando ya uno está en el proceso, ¿cuáles son señales que tal vez una persona, aunque no sea con un abogado, puede identificar como alertas? Bien, quiero retrotraer un poquito rápido para decirte que esas tres señales que yo te di no son todas, pero esas que yo te di son las primarias. Las básicas y esenciales. Las básicas, porque sobre esas informaciones tú vas a saber a quién le está comprando. Porque tú puedes decir, yo te voy a vender el inmueble, bien, pero el inmueble sigue siendo mío hasta que tú no me pagues. Entonces yo investigo, mira, ese inmueble no está a nombre tuyo. Si tú lo pones a nombre tuyo, yo sé que tú puedes vender. Entonces tú no puedes vender lo que no tienes. Ah, que yo tengo un contrato de promesa de venta, pero eso no es lo que transfiere la propiedad. ¿Qué transfiere la propiedad? Que tú vayas y pagues los impuestos en la DGI y lo lleves al registrador, cancele el título viejo y lo ponga a nombre tuyo. Mientras tanto, yo tengo una promesa de venta hacia ti. No te estoy vendiendo. Entonces tú no debes negociar. De ahí es que viene el elemento que el fiscal dice que hay una estafa. ¿Por qué hay una estafa? Porque tú estás vendiendo lo que tú no tienes, porque tú estás haciendo creer o aparentar que tú eres el dueño, que tú tienes una constructora, que ya tú pusiste un letrero. Todo eso de poner un letrero, de promoverse, de venderse como ingeniero, de crear una parafernalia, esos son los adornos del verdadero delincuente estafador. ¿Entendiste? Esas son las verdaderas características que identifican a un estafador. Entonces, eso es lo que él era. Si tú oyes las conversaciones y las amenazas que le hacía a las personas cuando hablaban con él, y tú decías, oh, Dios mío, pero mínimo, este tiene la justicia amarrada en sus manos, porque le faltaba el respeto a la persona. Entonces, esos tres elementos que te di, pero hay otros. Número 4 y el más importantísimo, confirma que esa persona tiene los permisos del Departamento de Supervisión. Yo diría, bueno, pero eso lo hacemos los abogados, no el que va a comprar. Que tenga el permiso del Departamento de Supervisión de Obras Públicas, que es quien te aprueba los planos definitivamente. Ni siquiera tenían planos. Oye, nunca llegaron a someter planos de ningún proyecto. Pero ¿y cómo compraban? Porque la gente le llevan videos, ellos viajan, vivían su vida como príncipes, se te desmontaban en un helicóptero, se iban a recortar el pelo a Miami en un jet o en su helicóptero, a costa del sacrificio y la sangre de esos infelices. Pero no es que seamos evangélicos ni muy cristianos, ni dejar de creer, en la vida todo se paga. Ahora bien, tú te preguntas, ¿y qué vamos a hacer con Ledesma y las cinco personas que están presas? Sus 2 hijos, el hermano Ledesma, creo que son 5 que están detenidos, porque él es el cabecilla. Les repito lo mismo que he dicho siempre, cuando usted tiene un proceso de esa categoría y se trata de que usted ha invertido un dinero, lamentablemente en República Dominicana, el Ministerio Público cumple con su función
lo hace por dos razones. Número uno, porque está llamado a actuar, y número dos, porque la función principal de él es abrir el proceso. Pero el Ministerio Público ni le va a interesar, ni tiene el tiempo, ni tiene las herramientas, y lo estoy diciendo aquí responsablemente, para que al final todos los bienes que no están sean devueltos a nombre de ninguno de esos presos. Oye, que te lo digo, sí. Ahí hay terceros que tienen esos bienes. Ahora mismo ellos están declarados en bancarrota. Ahora mismo sí. Dicen sus abogados que ellos no tienen, que todo lo gastaron y que no tienen propiedades, porque cuando compraban simplemente avanzaban una cantidad y no son los dueños. Bueno, eso lo dice el Ministerio Público. Le voy a parar un segundo ahí para que nos vayamos a la pausa, pero dejo en el aire que después quisiera que tocáramos el tema de vías legales alternativas para la recuperación de esos bienes inmobiliarios. Volvemos en breve. Continuamos con nuestro invitado, Paulino Duarte, hablando un poquito sobre todo el tema de las estafas inmobiliarias. Y antes de la pausa dejé una pregunta al aire que me gustaría que nosotros le abriéramos el camino a la gente por vías legales distintas a la penal que pueden utilizar para accionar en casos de este tipo. Bien, mira, eso sí es interesante que tú hagas esa pregunta. Lo primero es que ciertamente la vía penal está abierta para perseguir cualquier tipo de delito. En este caso, el Ministerio Público lo llevó por la vía penal por asunto de estafa, asociación de malhechores y por lavado de activos. Todo eso está configurado y no lo vamos a tratar. Ahora bien, la mayoría de los abogados que llevan los casos no se han percatado y debieron trabajar antes de unirse a la querella del Ministerio Público a llevar el proceso por la vía civil. Y tú me dices, bueno, pero si hay una estafa, ¿por qué un proceso civil? Bueno, porque esa persona prometió entregar, construir el inmueble hace 2 años y no lo había entregado. O prometió haberlo entregado hace 1 año y no lo había entregado. Entonces la ley civil, el procedimiento civil, contempla una demanda y resolución de contrato. ¿Por qué yo hablo de esa vía alterna? Número uno, porque tiene 2 caminos. Está que el juez conoce la demanda principal y va a identificar todos los bienes del deudor o de que tenga nombre del deudor, de la compañía, y segundo, y antes de que conozca ese juicio, el juez te da medidas provisionales, medidas cautelares civiles, que te autoriza a embargar retentivamente las cuentas de los bienes, las cuentas bancarias, a inscribir hipoteca judicial provisional sobre todos los inmuebles que puedan estar a nombre de la compañía y los terceros, y también a embargar vehículos, cosas muebles, y ponerlo en manos de otro. Eso garantiza que yo puedo cobrar. Pero hermano mío, cuando usted se va a una acción penal, la percepción es que va a pagar con la cárcel, como decíamos, número 2, y además, tú cuando estás en ese molote de abogados, que hay 148 o 150 querellantes, tú no puedes accionar independiente porque tú dependes del pugilato del otro. Entonces, la vía civil es un poquito más larga, es menos parafernalia. Menos parafernalia, menos bulla, menos cámara, menos tuiteo, pero tú estás trabajando para tu cliente y tú estás trabajando para ti porque estás asegurando tus honorarios. ¿Qué pasa con un procedimiento civil? Que el juez civil no solamente va a condenar a la compañía, sino que tú puedes adornar esa demanda. ¿Con qué? O con el levantamiento del velo corporativo. ¿Qué es el levantamiento del velo corporativo? Es un procedimiento contemplado en la ley 479-08 sobre sociedades, que dice que cuando hay un administrador, un propietario, un accionista que ha hecho ese tipo de situación o que ha incumplido una responsabilidad producto de sus buenos deseos, de la buena vida que se está dando y no por un estado de cesación de pago o de quiebra, entonces el juez levanta el velo y ordena que ya pague directamente la persona. Ya tú no vas a pagar porque tú tienes más de 20,000 pesos, tú vas a pagar con todos los bienes que tú tengas. En el caso que yo llevo, y te lo digo porque lo estoy llevando, yo tengo demandada a 8 personas físicas y a 4 compañías, tanto a las compañías como a las personas físicas, y estoy tomando medidas conservatorias sobre bienes que sabemos dónde están, pero que el Ministerio Público cuando lo haya incautado, se van a deteriorar en el tiempo, si es que se lo van a asignar a alguien para que lo use si hay un carro, y si hay una vivienda la van a cerrar y se va a deteriorar, porque aquí la justicia es lenta.
Entonces el Ministerio Público está gritando que no tiene ayudantes fiscales, ya cumplió con presentar el caso, ya conseguí los 18 meses de prisión preventiva. Y ya es un asunto de los jueces. Entonces, la vía alterna era la vía civil, con tiempo, sin tener que adherirse a ese conglomerado. O bien pudiste haberlo hecho, pero no reclamar la devolución del dinero, no la vía civil, porque yo puedo ir por la vía penal para perseguir el delito y por la vía civil para recibir el resarcimiento de los daños que he recibido. ¿Cuáles son los adornos? Devolver el dinero, intereses legales, el valor moral, el valor sentimental de lo que me pudo haber costado, lo que esa propiedad, el que no haber yo podido recibir esa propiedad, que generó en mi mente, psicológicamente, el sufrimiento que yo he tenido, el valor del dinero en el tiempo y cuál es el costo, el lucro cesante, cuánto costaba la propiedad cuando yo te la compré y cuánto costaba cuando debiste haberme la entregado. Entonces, todos esos elementos se quedaron, se pierden cuando tú te vas por la vía penal, porque no se tomó en cuenta ese camino. Y entonces la gente desaprovecha esa vía, quizás mucha gente no le interesa, quizás otros la ignoran. O tal vez no la conocen, no se la ponen como una opción. Bueno, no quiero decir eso para que no piensen que somos muy petulantes, pero sí hay mucha gente que, porque tengan una corbata y un traje negro, son abogados, pero cuando tú los revisas, te dicen, yo estaba en recreo cuando dieron esa clase. Yo estaba en recreo cuando dieron esa clase. Entonces, te digo, ¿qué hacer? ¿A quién? No vamos a venderle a nadie, no le vamos a comprar a nadie porque tenemos miedo. No, claro que sí. Usted puede, dos cosas importantes, y no sé que estamos en contra del tiempo. Creo que sí, que todavía podemos decir, ok, puntualmente. Puntualmente, si usted va a comprar una propiedad de ahora en adelante, búsquese un abogado que conozca y maneje el tema, 1. 2, si tiene la oportunidad, cómpresela a un banco a través de un fideicomiso, porque el banco no va a quebrar jamás, va a administrar la propiedad, va a vender los inmuebles, le va a cobrar mensual y lo que sobre se lo va del dueño, y ahí no vale que el dueño de la tierra deba dinero a nadie, ni que y si fallece los sucesores no pueden tocar eso, y nadie va a hablar de estafa ni de quiebra. Ley 189-11 sobre fideicomiso en la República Dominicana, que aquí la han relajado porque la han cogido para construir viviendas de bajos recursos, para que la inmobiliaria inventando, pero esa ley está ahí, úsela, pregúntele al banco si tiene un fideicomiso y cómprele. Y si no es al fideicomiso, pregunte, vaya donde esa constructora ha construido antes. Pregúntele a lo que viven, excelente, qué tan bueno ha construido, qué tan bueno es la cocina. Lo digo por experiencia, yo soy cibaeño. Si hay problema de filtración. Ay, eso te iba, exacto. Y entonces, ahí usted va a invertir seguro. Y una cosa importante, deje la mentalidad de pobreza, que usted no puede pagarle 10,000, 15,000 pesos a un abogado para que le asesore y no pierda 10, 15 o 20 millones. A mí me encantó cómo usted ha desarrollado el tema y a mí me encantaría seguir hablando de eso, pero nosotros tenemos una dinámica. Ajá. Aquí hay preguntas que yo desconozco, puede que tengan que ver con el tema, puede que sean de otras cosas. Entonces usted va a coger un papelito y me lo da que yo lo leo. Ay, mamá, a veces que me saqué la loto. Vamos a ver. Ok. ¿Cuál es la comida o bebida que considera esencial para sobrevivir durante una larga jornada en los tribunales? Agua. ¿Agua? Sí. ¿Y cuando sale? ¿Hay un recreíto? ¿Le dan un receso? Bueno, yo te puedo decir, yo he tenido 3 días en juicio. O sea, ¿a base de agua? En un juicio que el juez lo poco que ha dado, ni siquiera hay tiempo para comer. Ay, Dios mío. Y entonces, pero el agua, sabes que el agua es lo único permitido. Es la más reconstituyente. Porque cuando tú estás en un juicio y tú no puedes salir, la pregunta yo entiendo que cuando tú estás con un proceso muy complicado y el juez dice, mire, cojan un receso para que coman algo de 20 minutos. Y cuando llega a su casa, ¿qué se come? Ah, no, tranquila, entonces ya sí, pescado al coco como Nagüero el fin. ¡Epa! Bien, pero sí, yo pienso que el agua es un buen factor y en mi caso también, el chicle ayuda mucho, porque te da la sensación de que estás comiendo y la boca está llena. Y engaña el cerebro. Próxima, vamos a ver. Nada de amor, nada No, pero eso es producción, no vamos a hablar de amor aquí. Claro que no está bien. Ok, si no fuera abogado, ¿en qué profesión se hubiese visualizado? Wow. Mira, médico.
Yo fui a la universidad a estudiar medicina ¿Qué? para ser pediatra. Pues usted tiene una vocación de servicio Sí, muy marcada. hubiese sido un buen médico. Tal vez no me hubiese dado para comer mucho, pero esa es mi segunda profesión. Médico pediatra, bueno. Hasta pediatra, o sea, de que ya ¿Y no no iba a se ser- le ha cumplido con alguna hija? No. La más chiquita la estoy induciendo, pero ella, lo más que llegue es a veterinaria, ¿no? Ella le va a cuidar el perrito. Sí. Dice aquí, si pudiera cambiar una ley por semana y todos tuvieran que seguirla, ¿cuál sería y por qué? O sea, una ley que usted implementaría y que dure una semana para todo el mundo. Te soy sincero, que durara siempre. Número uno, la ley debería ser una ley que obligue a las personas a ser útiles, o sea, a producir. Aquí hay mucha gente perdiendo el tiempo, hay mucha gente vago que están durmiendo a las 11 de la mañana, hay muchos jóvenes que me preocupan, que no sé qué va a ser de ellos. Muchos nini. Muchos, como le ay, sí, dicen. sí, entonces gente embelecido, perdido en una pantalla, inutilizado, y tú le haces una pregunta de cualquier cultura y ellos no saben, entonces obligarlo a asumir la responsabilidad de ser una persona útil. Ok, una última y terminamos, que ya me dicen que se nos está Se acabando fue. el tiempo. Bueno, con esta coronamos, esta es la Vámonos. última. Ok. Uy, si tuviera que escribir un libro de autoayuda para abogados, ¿cuál sería el título? Autoayuda para abogados. ¿Cuál sería el título? El fundamento para el ejercicio de la profesión. Fundamentos. Fundamento para el ejercicio exitoso de la profesión. Y se ve escribiendo un libro. Yo eso es lo único que me falta, y mira que hace tiempo que lo tengo, me he sentado a hacerlo, y entonces hay un problema. Yo no sé si a la gente le pasa lo que a mí me pasa. Cuando yo me siento a escribir algo de derecho, la mente se me abre, y entonces me turba en el sentido de que... Demasiados entonces temas. tú quieres complacer al que tú crees que lo va a leer, que va así, porque él no puso esto. Pero sí, no, me veo y tengo que hacerlo antes de menos de 2 años para comprometerme. Ah, bueno. Bueno, cuando escriba, escriba para usted. Paulino, gracias por habernos acompañado en este programa. La verdad que felices de haber desarrollado ese tema con usted y que quede la casa abierta para cuando usted quiera. No, yo encantadísimo de volver, gracias a ti, a todo el equipo que te acompaña, y para mí ha sido un verdadero placer. Igual para nosotros. Gracias a ustedes que nos han acompañado hasta aquí a TV Más.